Hola, bien, ya estamos en el final de este curso y no es, digamos, el último tema que vamos a tratar es aquel que tiene que ver con la expansión de una función en la representación de series de Taylor y de Maclaurin. Bien, eh, ¿de qué se trata esta representación o esta expansión en series? Se trata de aproximar el valor de una función alrededor de un punto o alrededor de un valor de x, en donde la función no es, o más bien la expansión es una forma de una sumatoria, ¿no? Es algo muy similar al final como un polinomio, y que, bueno, ese polinomio en el que se está haciendo la expansión de la función que uno quiere representar, eh, tiene un comportamiento muy parecido al de la función en ese punto donde uno va a evaluar, ¿de acuerdo? O alrededor del cual se está haciendo la expansión. Esto se hace precisamente para aproximar, más que nada, ¿de acuerdo? Y pues de una manera vamos a obtener a partir de funciones aparentemente más complicadas, que sin poderlas representar como un polinomio. Esos polinomios pues son más fáciles de derivar o integrar, ¿no? Y se pueden calcular los límites y se pueden hacer un montón de cosas con, con estas series, pero claro, esos resultados son aproximados y el grado de aproximación depende de qué tantos términos escogemos en nuestro polinomio, escogemos tener, ¿de acuerdo? Y esa aproximación, pues, como tal, al ser una aproximación no es, digamos, exacta. Solamente estamos emulando de cierta manera el comportamiento de nuestra función, pero no es la función misma. Bien, entonces vamos a hablar primero de la serie de Maclaurin, que es como la más sencilla. La de Maclaurin y la de Taylor son muy parecidas y se basan más o menos en lo mismo, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar directamente en materia, vamos a hacer un breve repaso de lo que es una, eh, una sumatoria, ¿no? Porque la vamos a necesitar. Entonces, aquí como pausa, digamos, si nosotros tenemos algo como esto, voy a decir que voy a tener una función f que voy a representarla de esta manera, como una sumatoria desde n hasta infinito, es decir, que voy barriendo el valor de n, de 0, 1, 2, 3, n es un número entero positivo, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, yo quiero que mi función sea esta, ¿de acuerdo? 5 elevado a la n. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si voy a tomar, en el caso específico, en vez de n hasta infinito, digamos solamente hasta 4, voy a hacer la sumatoria de esos 4 primeros términos. Es decir, cuando n vale 0, ¿no? Que es, digamos, mi valor inicial, hasta el 4, y así, ¿no? 5 entonces a la 1, más 5 a la 2, más 5 a la 3, más 5 a la 4, ¿no? Y aquí uno puede escoger n tan grande como usted quiera. Entonces, por ejemplo, esto sería igual a 1, que es este término, ¿no? El siguiente sería 5, el que sigue sería 25, el que sigue 5 a la 3 sería 125 y el que sigue sería 625. La sumatoria de todo esto sería 781. Entonces, por ejemplo, esta función tiene el valor de 781 cuando yo estoy barriendo de 0 a 4. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que hace una sumatoria. Bien. Por ejemplo, yo también puedo tener, bueno, esto no es exactamente una función, bueno, dejémoslo así, para no confundirnos. Bien, y digamos que yo voy a hacer una sumatoria ahora, desde de n igual a 0 hasta 3 de ahora sí una función propiamente dicha, que sea
n más 1 x a la n. Entonces resulta que esta función expresada como esta sumatoria sería lo siguiente. Entonces cuando n vale 0, este paréntesis toma un valor que es 1. Entonces es el primer coeficiente y x a la 0 más, ese sería el término, digamos, que corresponde a n igual a 0. El que corresponde a n igual a 1 sería entonces, en el paréntesis, 1 más 1, o sea 2, por x a la n, o sea 1, más el siguiente valor sería 3, x a la 2, este sería n igual a 2, y más 4, x a la 4. Entonces fíjense que por ejemplo aquí tenemos 4 términos que corresponderían entonces a la función dada por esta sumatoria desde 0 hasta 3. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos esa función escrita como esa sumatoria, y eso que aquí tenemos no es más que un polinomio. ¿De acuerdo? Ahora, esto es importante porque las series que vamos a expresar se calculan de esta manera y los términos, como los vamos a escribir, van a tener una forma similar a esta. Entonces vamos a definir entonces ahora sí cómo es nuestra serie o nuestra fórmula de Maclaurin. Entonces es esto, ¿de acuerdo? Va desde 0 hasta infinito de la función, y esto que escribo aquí como paréntesis de la función, ¿no? Aquí arriba, es la derivada, ¿de acuerdo? Esta es la derivada enésima. Esta de aquí es n factorial por x a la n. Muy bien, ahora voy a detallar aquí poco a poco qué es cada cosa. Entonces, f de n es la derivada enésima de la función f. ¿De acuerdo? N factorial, pues es el número factorial, digamos, por ejemplo, si yo digo 5 factorial, eso sería una sucesión de multiplicación, o sea, 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Es decir, todos los números a partir del 5 hacia abajo, multiplicándose en cadena. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. O sea que 5 factorial es 120. 3 factorial sería 3 por 2 por 1, o sea 6. ¿Verdad? Y así es más o menos esto. Y 0 factorial sería 1. 1 factorial es 1. Bien. Ahora, ¿qué o bajo qué condiciones podemos representar una función en una expansión de Maclaurin? Primero, ¿qué características tiene eso? La función tiene que ser continua y derivable. Y derivable no solamente una, ni dos, ni 10 veces, sino en principio infinitas veces. Entonces tengo que ser capaz de poderla derivar todo lo que sea posible. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La expansión, la serie de Maclaurin funciona muy bien alrededor de x igual a 0. O sea que la aproximación que hagamos es válida en los alrededores de x igual a 0. Ahora, ¿qué tanto me puedo aproximar yo a la función? ¿O qué también me puedo aproximar a la función? Pues todo depende de la cantidad de términos que yo escoja, es decir, de n. Si yo quiero aproximarme más al valor de la función, yo tengo que tomar un n más grande. Por ejemplo, aquí, n igual a 3 no nos serviría si yo quiero aproximarme mucho más, sino que tendría que tomar más términos, ¿no? N igual a 5, por ejemplo, de tal forma que la función
sea válida no solamente, digamos, en valores muy cercanos a cero, sino que también pueda ser válida para un valor un poco mayor de x, ¿no? Y que se ajuste todavía mejor en x igual a 0, que se aproxime más al comportamiento de la función. Bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que tengamos más claro de qué se trata, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, por ejemplo 1, la serie Maclaurin de la función exponencial, ¿no? Vamos a hacer la expansión en Maclaurin, o sea, estamos haciéndolo alrededor de x igual a 0, y vamos a tomar, si quieren, puede ser n igual a 3. Entonces, muy bien, entonces, ¿qué nos está diciendo esta fórmula? Me está diciendo que si n es igual a 3, yo tengo que derivar la función 3 veces. Y una cosa importante que aquí se me olvidó poner, esta derivada tiene que estar evaluada en x igual a 0. ¿Recuerden? Eso es importante. Entonces, la derivada 0 sería la función misma, es decir, f de 0, o sea, e a la 0, esto es 1. La primera derivada sería, entonces, la derivada de e a la x sería e a la x, ¿de acuerdo? Y evaluada en x igual a 0 sería e a la 0, o sea, 1. De la misma manera, pues debido a que e a la x, la derivada siempre es ella misma, entonces este es e a la x, y la segunda derivada evaluada en 0 sería 1. Igualmente, la tercera, entonces la tercera derivada evaluada en 0 sería 1. Bien, de esta manera, entonces fíjense que ya teniendo las derivadas, puedo utilizar la expansión en series de Taylor, perdón, de Maclaurin. Entonces, recordemos cómo es la fórmula. Entonces es n igual a 0, la enésima derivada evaluada en 0, n factorial por x a la n. Fíjense, este x es el que, digamos, el que va a estar dando la forma del polinomio. Ahora sí, vamos a hacer nuestra expansión. Entonces va a ser aproximadamente ¿qué? La sumatoria desde n igual a 0 hasta, vamos diciendo 3, ¿no? De f de n, o sea, la enésima derivada. Esa derivada es 1, en este caso, evaluada en 0, sobre n factorial por x a la n. Entonces, ahora sí, afortunadamente conseguimos una fórmula, digamos, general. No siempre es posible obtener la fórmula general, pero sí es posible obtener la expansión en series de Taylor. Bien, ya teniendo esto, entonces ahora sí, pasemos a armar, digamos, el polinomio, a escribir nuestro polinomio. Entonces, el primer término, el de n igual a 0, sería n factorial es 1, por lo tanto sería 1, x a la 0, más, ahora n vale 1, entonces 1 factorial es 1, por x a la 1, más, ahora n vale 2, por lo tanto tenemos 2 factorial, 2 factorial es 2 por 1, o sea 2, por x, n a la, con n a la 2, o sea x al cuadrado, más, ahora sería con n igual a 3, o sea 3 factorial, 3 factorial sería 3 por 2, por 1 sería 6, y x a la 3. Entonces, esta sería la expansión en polinomios
utilizando la serie de Maclaurin para la función exponencial, escogiendo como n igual a 3. Bien, fíjense que esto es precisamente un polinomio, ¿de acuerdo? Y lo que quiere decir, voy a simplificar un poco, esto sería 1 más x más un medio, x al cuadrado más un sexto, x a la 3. Muy bien, entonces ese es nuestro polinomio, aquí nos lo representa. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Quiero que veamos la siguiente gráfica. Entonces, aquí tengo diferentes aproximaciones. Entonces, cuando hablo de aproximaciones, sería, por ejemplo, tomar solamente n igual a 1, es decir, los primeros dos términos. La siguiente aproximación sería hasta n igual a 2, es decir, tomando 1 más x más un medio x al cuadrado. Y la última sería un sexto de x a la 3, ¿no? Más los anteriores términos. Fíjense, en la línea azul está la función exponencial, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos solamente los primeros dos términos? Es decir, 1 más x. Alrededor de x igual a 0, fíjense que esa línea recta se aproxima a la función, ¿no? Solamente que a partir de cierto valor de x, que uno podría decir que está como por aquí, digamos, esto es como 0.5 negativo y como 0.5 positivo, ya esta línea naranja, que es esa línea recta 1 más x, ya no representa la función, ¿de acuerdo? Ya comienza a alejarse. Si ven aquí, comienza a diferenciarse de la línea azul, que es la función exponencial. Ahora, si nosotros escogemos una aproximación un poco mejor, es decir, hasta el polinomio de grado 2, este de aquí, que sería esta línea verde, fíjense que es una parábola, ahora resulta que funciona también en x igual a 0, pero se separa de la función un poco más tarde, es decir, alrededor como a x igual a 1. Entonces, esa aproximación es un poco mejor y puede valer para valores de x entre menos 1 y 1, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que la anterior solamente era más o menos válida entre menos 5 y 5, esa aproximación. ¿Qué pasa? Para x igual a 2, por ejemplo, esta línea verde ya se separa demasiado de la exponencial. Entonces esa representación hasta el tercer término ya no sería realmente válida. Si queremos eh, representar la función de tal forma que se aproxime más al valor como tal de la exponencial, que puedo utilizar ese polinomio para mayores valores de x, para un intervalo más grande, entonces tendría que agregar más términos en mi expansión. Por ejemplo, si se agrega con n igual a 3, ¿no? Agregando un sexto de x a la 3, fíjense que lo que sucede. Ahora esa está representada por esta línea negra. Es decir, funciona igual que las otras alrededor de x igual a 1, a 0, pero continúa con la línea azul un poco más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en x igual a 2 todavía más o menos está cerca, aunque ya comienza a separarse, ¿de acuerdo? Pero está menos separada que la línea verde o que la curva verde o que la línea naranja, por ejemplo, que ahí ya se desfasa completamente. E igualmente, por ejemplo, ya a partir de cierto valor de x aquí también por la izquierda, deja de ser válido. ¿De acuerdo? Entonces, ese es más o menos lo que significa la representación de la expansión en serie de potencias para una función determinada. Entonces, entre más términos agreguemos, más se va a aproximar la función al valor real, ¿de acuerdo? Más se va a aproximar, perdón, al valor real. La expansión en polinomios a la función, ¿de acuerdo? Se parece más. Y si uno quiere que sea prácticamente exacta, pues entonces tiene que tomar casi que infinitos términos, ¿de acuerdo? Bien,
Ahora, vamos a hablar de la expansión en series de Taylor. Es similar a la expansión de Maclaurin, solamente que es una forma más general de esto. Si ustedes, bueno, si lo notaron, lo mencioné, la expansión de Maclaurin funciona siempre alrededor de x igual a 0, que es donde estoy evaluando la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es especialmente válido allí. Si uno quiere aproximarse más a la función, pues tiene que agregar más términos, pero siempre alrededor de igual a 0, ¿no? Es donde mejor funciona. Esta yo no la puedo mover, digamos, está anclada allí, por la forma como está escrita. Entonces, una forma de desanclarla y de poder, vamos, representar una función determinada en cualquier punto diferente de x igual a 0 sería utilizar las series de Taylor. Entonces aquí esas funcionan para un x igual a cualquiera. ¿Cómo es esa expansión? Pues lo que me dice es que de forma similar a la de Maclaurin, tomo la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima, pero evaluada en el punto A. Esto divide entre n factorial y ahora el x es x menos el valor de a elevado a la n. ¿De acuerdo? Tiene una forma muy parecida. La diferencia es en donde nos centramos. En la Maclaurin obligatoriamente está centrada en x igual a 0 y las aproximaciones son válidas en los alrededores de x igual a 0. Aquí yo puedo mover el valor de x, ¿no? Por lo tanto puedo representar mi función en cualquier x. Por ejemplo, para el caso de la función exponencial, puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces puedo representarla de x igual a 2, puede ser, ¿no? Entonces si yo escojo que A sea 2, e igualmente tomando hasta n igual a 3, entonces la forma de representarlo en la expansión de Taylor sería la siguiente. Entonces la derivada 0, es decir, el valor de la función evaluada en 2 sería e a la 2. La primera derivada evaluada en 2 sería ella misma, ¿de acuerdo? Y evaluada en 2 sería e a la 2, y así sucesivamente, hasta, en este caso, la tercera derivada, que sería e a la 2. ¿Cómo sería entonces la expansión? Entonces, esa función tendría que ser aproximadamente, entonces, fíjense que el primer término lo que me dice es n igual a 0. 0 factorial es 1, y tomo el primer término, sería 1 por e a la 2. X menos a elevado a la 0 sería 1, entonces no lo colocamos, pero está ahí. Muy bien, ahora el siguiente término, es decir, cuando n vale 1. Entonces cuando n vale 1, 1 factorial es 1. Entonces ahora tomamos la primera derivada, que sería e a la 2. Multiplicamos por x menos a con n igual a 1. ¿Ya? No lo colocamos, pero sería la potencia 1 en x a la x menos a. Más. Entonces ahora con n igual a 2. Entonces 2 factorial sería 2 por 1, 2. Entonces sería 1 medio de e a la 2 por x menos a. Bueno, y elevado al cuadrado. Recordemos, a vale 2, entonces aquí de una vez lo reemplazamos. Bien, y el último término, entonces sería e al cuadrado
que es este de aquí, de la tercera derivada. N sería 3, entonces 3 factorial. 3 factorial es 3 por 2 por 1, o sea 6. Y x menos 2 elevado a la 3. Esta sería mi expansión. En series de Taylor, alrededor de x igual a 2, tomando los primeros 4 términos, es decir, cuando n vale 3, de la función e a la x. Muy bien, ahora, de nuevo veamos un momento cómo es esa gráfica ahí, para que visualicemos un poco mejor qué es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí está en GeoGebra nuestra función exponencial e a la x. Entonces, estamos viéndolo alrededor de x igual a 2. O sea, aquí, en este punto. Entonces, veamos primero la primera aproximación, es decir, con el primer término. Es decir, e a la 2, cuando n vale 0. Entonces, sí, efectivamente, este sería válido solamente para el valor de la función en ese punto. Fuera de ese punto no nos sirve. ¿De acuerdo? Porque es una línea recta ya después de movernos de x igual a 2. Simplemente se aleja. Y entonces solamente valdría para ese punto. Ahora, ¿qué pasa si tomamos cuando n vale 1? Es decir, los primeros dos términos. Pues ahora tenemos una línea recta, fíjense. Es esta línea verde. Y alrededor de x igual a 2. Entonces la función se aproxima un poco mejor que cuando solamente tomábamos el primer término cuando n valía 0. Entonces, antes era un punto, ahora es toda una región que podríamos decir que sería, por dar un valor, ¿no? Entre un poco más que 1, ¿no? Como entre 1.5 y 2.5, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Donde la representación, ¿no?, de la expansión es más o menos válida con la función, ¿sí? Se aproxima bien en un sector relativamente pequeño, alrededor de 2. Ahora, ¿qué pasa si agrego un término más? Es decir, cuando n vale 2. Ahora, ¿qué sucede? Voy a quitar esta de aquí. Voy a quitar la anterior, ¿verdad? A diferencia de la línea recta, esta es una curva y se ajusta mucho mejor. Entonces, viene desde por aquí, comparan. Antes de eso, ya se había separado la línea verde de la curva azul, que era la exponencial. La curva roja, que es una mejor aproximación, la acompaña un tiempo más, ¿no? Bueno, un intervalo más grande de x. Lo mismo sucede más allá, ¿de acuerdo? Para x más grandes. Por aquí apenas comienza a separarse, mientras que la línea verde, que era esa línea recta, pues ya se ha separado completamente aquí. A esta altura, cuando lleva al E25, pues apenas se están separando esas dos. Ahora, si queremos aproximarnos más alrededor de ese valor, entonces tomamos el tercer término, es decir, el cuarto término, es decir, cuando n vale 3. Ahora, fíjense que se ajusta un poco mejor todavía. Incluso llega más allá del 1, incluso sí, cerca del 1, mientras que los otros no llegaban por acá. La anterior, alrededor de y igual a 25, ya se estaba separando, mientras que la que estamos analizando ahora, con n igual a 3, se comienza a separar solamente a partir, podríamos decir que para un valor mayor de 30, de y igual a 30. Si se ajusta más, incluso para x tendiendo a infinito, son muy parecidas, ¿no?
Bien, entonces de esto se trata la expansión en series de Maclaurin o de Taylor. Entre mejor queramos que se comporte una aproximación, entonces mayor cantidad de términos tenemos que tomar. Por supuesto, no es demasiado práctico tomar muchos términos, porque si lo que nos interesa es aproximar una función o aproximarnos al valor de una función alrededor de un punto determinado, pues con encontrar una cantidad justa de términos, eh, digamos que se acomoden bien, que se aproximen a la función, pues con eso es suficiente. Entonces, hay funciones que si son relativamente simples, como la exponencial, ustedes ven que a lo mejor con una aproximación como n igual a 2 o n igual a 1 es suficiente, ¿no? Una aproximación lineal, o si queremos una aproximación cuadrática, pues también, ¿no? Podemos eh, hacer más válido esto, ¿no? Ahora, ¿en qué se utiliza? Actualmente, pues antes se utilizaba para facilitar algunas operaciones y, por ejemplo, algunas fórmulas de la física se obtienen de esta forma, ¿no? Son aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, cuando se está analizando un oscilador, ¿no? Cuyas soluciones son funciones exponenciales, pero que a lo mejor se facilita para obtener una fórmula, digamos, un poco más corta y poder hacer un trabajo experimental. Entonces lo que se hace es que se hace una aproximación lineal o cuadrática hasta válida para ciertos valores de la variable, ¿no? Que uno está analizando. Y así, bueno, hay digamos, multitudes de aplicaciones y muchas de las fórmulas de la física y de la química se obtienen de esta manera, ¿no? Una forma aproximada, pues, para poder tener una idea más clara de cómo se comporta un fenómeno determinado. Bien, vamos a finalizar con un tercer ejemplo, con una función un poco diferente. Entonces, vamos a hacer la expansión eh, en series de Taylor. Llamémoslo ejemplo que será 3. Ejemplo 3. Entonces, vamos a determinar la expansión en series de Taylor hasta el cuarto término, o sea, n igual a 3, de la función x logaritmo de x alrededor de x igual a 1. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestras derivadas. Entonces la derivada 0 evaluada en 1 sería la función evaluada en 1. Entonces esto sería 1 por logaritmo de 1, o sea 0. La primera derivada evaluada en 1, entonces fíjense que la primera derivada es logaritmo de x más x por la derivada del logaritmo de x, o sea 1 sobre x. Si evaluamos en x igual a 0, entonces logaritmo de 0, perdón, en x igual a 1, logaritmo de 1 sería 0, entonces nos quedaría solamente 1. La segunda derivada, evaluada en 1, entonces derivamos nuestra función, de nuevo esto sería 1 sobre x, ¿de acuerdo? La derivada de 1 es 0, entonces evaluada en x igual a 1, esto sería igual a 1. Ahora, la tercera derivada, evaluada en 1. Entonces derivamos nuestra anterior derivada y esto sería menos 1 sobre x cuadrada, que evaluada en x igual a 1 sería menos 1. Entonces ya tenemos las primeras tres derivadas, que son las que necesitamos, y vamos a realizar la expansión. Entonces nuestra función será aproximadamente lo siguiente. Entonces el primer término sería 0,
¿de acuerdo? Porque es la derivada, pero sería la función evaluada en 1, ya vimos que es 0. Más, ahora sí, la primera derivada, que vale 1, sobre n factorial, que n vale 1, entonces 1 factorial es 1, por x menos 1. Esto elevado a la potencia de 1. Más, este sería el término n2, o sea, tomamos la segunda derivada, que vale 1, y ahora tomamos, aquí viene 2 factorial, o sea 2, por x menos 1 elevado al cuadrado. Y el último término sería la derivada menos 1 sobre n factorial, que sería 3 factorial, o sea 6, por x menos 1 elevado a la 3. Y aquí tenemos nuestra expansión en series de Taylor de la función x logaritmo de x, alrededor de x igual a 1. Bien, pues bueno, espero que esto les ayude a trabajar los ejercicios que tienen propuestos. Y bueno, pues adelante, buena suerte.